Capítulo 836. Ámbar espaciotemporal. El vasto espacio se extendía interminablemente, su silencio profundo roto, solo por el zumbido que se desvanecía de los motores de hipersalto. Como si el universo mismo susurrara secretos de conexión y descubrimiento a los eruditos que reflexionaban sobre los cimientos de una sociedad galáctica ordenada. Algunos eruditos de estudios sociales universales creían que construir una sociedad galáctica estable desde las cenizas del caos requería tres factores pivotales. Primero, la comunicación forjada en el crisol de una guerra galáctica, donde solo las civilizaciones más resistentes sobrevivían y ganaban un conocimiento invaluable unas de otras, con alianzas nacidas de cicatrices y triunfos compartidos. Segundo, el surgimiento de uno o más gobernantes poderosos, individuos o entidades con una fuerza abrumadora que podrían imponer orden y crear leyes inquebrantables entre civilizaciones diversas. Tercero, la reducción revolucionaria de la distancia, posible gracias a tecnologías avanzadas como las puertas estelares de hipersalto y los sistemas de comunicación cuántica, que acortaban las inmensas brechas entre las estrellas y fomentaban la unidad en el cosmos. A ojos de estos eruditos, estas tres tecnologías se erigían como las mayores invenciones de la era universal, logros monumentales que permitían a las civilizaciones intercambiar ideas y recursos a través de incontables años luz. Eran los hilos invisibles que tejían la estructura estable de la sociedad galáctica en todo el universo conocido, un tapiz de progreso pintado contra el fondo estrellado. Después de 4 meses agotadores de pionerismo en el mundo parpadeante, Anxiao y el ejército de Black Star se encontraron cada vez más de acuerdo con esta afirmación profunda. El viaje había sido una odisea implacable, llena de la emoción de la exploración y el peso del aislamiento en el vacío inexplorado, donde cada sistema estelar albergaba peligros ocultos y maravillas inesperadas. Esta vasta extensión es tanto emocionante como agotadora, Pensó Anxiao para sí mismo, su mente acelerada con las complejidades estratégicas de su misión, mientras contemplaba las nebulosas girando desde la pantalla panorámica de la sala de mando. La fuerza de tarea especial, liderada por el robusto y entusiasta Hadabi, había tardado 4 meses completos en atravesar de las regiones del sur hasta la frontera oriental del cúmulo estelar Garu. Con su flota cortando campos de asteroides y esquivando tormentas cósmicas con determinación inquebrantable. En contraste marcado, la flota principal de Anxiao había cruzado la misma vasta distancia en menos de 2 días. Gracias a la red de puertas estelares construida por la Fuerza de Tarea Especial, portales brillantes que cortaban el tejido del espacio como cuchillas a través de la seda. En el sistema estelar de la frontera oriental, las dos flotas finalmente se unieron en el frío y infinito vacío del espacio. Las naves de la Fuerza de Tarea Especial se acoplaron sin problemas con la nave principal. Sus cascos metálicos brillando bajo la luz distante de las estrellas mientras las tripulaciones transferían personal y suministros. Anxiao esperó pacientemente en la sala de mando, el aire cargado de anticipación y el leve olor a oxígeno reciclado. La habitación zumbaba con el suave zumbido de las pantallas holográficas y los paneles de control, proyectando un brillo azul sobre su rostro. Muy pronto, Hadabi y sus subordinados emergieron del muelle, sus botas resonando en el suelo metálico al entrar. Comandante del ejército, Bramó Hadabi, su voz retumbando con alegría desbordante, sus brazos musculosos extendidos, mientras cargaba hacia adelante, como una fuerza de la naturaleza, los ojos chispeando con la emoción del reencuentro. La boca de Anxiao se crispó con una ligera diversión, sus rasgos afilados suavizándose un poco mientras dudaba por un momento. A pesar de su compostura habitual, decidió no retroceder y en cambio envolvió a Hadabi en un abrazo firme.
sintiendo el agarre poderoso del hombre y el calor de su excitación que irradiaba como el calor de una estrella. Han pasado 4 meses enteros. Exclamó Hadabi, su tono rebosante de deleite genuino, su voz con un toque áspero de guerrero que había soportado el aislamiento y anhelaba la camaradería. ¿Tienes que estar tan emocionado? Respondió Anxiao con una risa casual, dándole una palmada en el ancho hombro de Hadabi con una mano firme mientras lo separaba con facilidad de su cintura. En lo profundo, Anxiao percibió la desesperación subyacente en el entusiasmo de Hadabi, aunque mantuvo su expresión neutral. Lo que Anxiao no comprendía del todo era el tormento que Hadabi había soportado durante esos 4 meses. Como una semilla de más allá del grado E. La habilidad de endurecimiento de Hadabi prosperaba solo bajo una estimulación externa intensa, y se había unido al ejército de Black Star precisamente por la oportunidad de pelear con un verdadero más allá del grado A como Anxiao. Bajo el mando de Anxiao, sus poderes habían avanzado después de años de estancamiento, un avance eufórico que lo llenó de esperanza. Pero en el aislamiento de la Fuerza de Tarea Especial, sin siquiera un oficial de grado Calamidad para desafiarlo, ese progreso se había detenido abruptamente. Para un maníaco de la batalla como Hadabi, esto era puro agony, un vacío que roía su alma. Como si las estrellas mismas se hubieran silenciado. Finalmente, alguien que me hace sentir vivo de nuevo. Pensó Hadabi, sus ojos clavados en Anxiao, con una mezcla de reverencia y ajernes, como si una halo radiante coronara la cabeza del comandante del ejército. En ese momento, Hadabi se dio cuenta de lo desesperadamente que había extrañado a Anxiao, o más precisamente, la precisión castigadora de sus puños. Animado por su renovado espíritu, Hadabi miró a Hila, que estaba cerca con su cabello carmesí fluyendo como fuego líquido y su mirada penetrante radiando una aura de calma mortal. Sonriendo ampliamente, extendió los brazos una vez más, intentando envolverla en un abrazo amistoso. Intenta tocarme. Advirtió Hila, su voz fría e inflexible, con energía de muerte parpadeando amenazadoramente en sus ojos como sombras danzando en las profundidades de un vacío, su postura rígida con irritación apenas contenida. La expresión de Hadabi se congeló, sus brazos colgando torpemente en el aire, mientras los bajaba rápidamente, pensando para sí mismo. No te trataría con tanta amabilidad si no fuera por el comandante del ejército. Es tan espinosa como una estrella de neutrones. Vamos, Hadabi es al menos una semilla de más allá del grado A. No seas tan dura con tus palabras. Intervino Anxiao con suavidad, pero firmeza, colocando una mano reconfortante en el hombro de Hila y sintiendo la sutil tensión en sus músculos. Presionó suavemente, notando la fuerza debajo de su piel, bastante sólida e inquebrantable, un testimonio de su poder desbocado. La expresión de Hila se endureció, su energía roja brillando brevemente en sus ojos antes de disiparse bajo el toque de Anxiao, como una tormenta calmada por la mano de un maestro. De acuerdo. Murmuró ella a regañadientes, su voz suavizándose lo suficiente para evitar una abierta defiance, aunque su mirada seguía afilada y vigilante. Hadabi entonces se volvió para saludar a Fading y a los otros guardias de Black Star, intercambiando asentimientos y palabras breves de camaradería, llenando la habitación con un sentido de unidad que cortaba la tensión restante. Una vez que los saludos se calmaron, Hadabi se enfocó de nuevo en Anxiao, su voz estable y profesional. Siguiendo tus órdenes, la Fuerza de Tarea Especial ya ha instalado las puertas estelares de larga distancia. ¿Cuál es el siguiente paso? Preguntó, sus ojos brillando con curiosidad y respeto, ansioso por el próximo desafío. Anxiao no respondió de inmediato. En cambio, chasqueó los dedos con un movimiento autoritario y agudo, invocando un mapa estelar Theid que se materializó ante el grupo como una constelación traída a la vida. Lo escaneó meticulosamente.
con las cejas fruncidas en concentración, las luces holográficas reflejándose en sus ojos mientras localizaba el planeta desolado fuera del cúmulo estelar Garu, el que albergaba el tesoro universal sin dueño. En su vida anterior, este mundo olvidado había sido llamado Planeta Embar. Pero ahora era solo un punto numerado en el vasto registro cósmico, sus secretos enterrados bajo capas de polvo y tiempo. ¿Nos dirigimos a este planeta? Preguntó Aurora con curiosidad, su voz inocente cortando el aire como una brisa suave, su cabello dorado capturando la luz del mapa estelar mientras inclinaba la cabeza con una maravilla de ojos abiertos. ¿Hay algo especial en él? Agregó, su tono lleno de la frescura emocionante de la juventud, su presencia un faro de calidez entre los guerreros endurecidos del grupo. Ang Xiao asintió, elaborando una explicación plausible sobre la marcha para mantener la discreción. Hace algún tiempo, mientras un grupo de nuestros miembros del ejército exploraba esos planetas desolados, se toparon con registros antiguos de alienígenas. Diarios de viaje de un explorador olvidado hace mucho. Mencionaba una civilización en este planeta. Como ya estamos en la zona, podríamos aprovechar e investigar para desvelar cualquier secreto que esconda. Lo explicó con una voz suave y autoritaria, tejiendo la mentira con la suficiente verdad para disipar cualquier duda. La explicación fue impecable, y a pesar de la leve perplejidad que cruzó por sus rostros, nadie cuestionó a Ang Xiao. Después de todo, el impactante descubrimiento de nativos en el mundo parpadeante durante el incidente del gran cuerpo cósmico los había preparado para tales misterios. En realidad, Ang Xiao no estaba inventando mucho. El planeta Embar era efectivamente las ruinas de una civilización nativa extinta, y el tesoro universal se ocultaba en aquellas profundidades olvidadas. Embar espaciotemporal era el nombre enigmático de este tesoro, no una creación de la civilización nativa, sino un artefacto extraterrestre que había caído en el planeta ones atrás. Los habitantes lo habían venerado como su reliquia sagrada, una fuente de asombro y protección. De los recuerdos de Ang Xiao de la línea temporal anterior, el Embar espaciotemporal había cambiado de manos varias veces después de su descubrimiento. Primero cayó en posesión de Ravenlaude, un más allá de grado a de los antiguos, a quien Ang Xiao había encontrado en la madre patria de la dinastía Carmesí, un hombre con un historial complicado, incluido su conflictivo relación con Aesop. Ravenlaude lo perdió en la versión de la calamidad de los supers a otro más allá de grado, y pasó por varios dueños, incluso llegando a la civilización del Árbol Mundial, antes de terminar en la Federación de la Luz. Los orígenes del Embar espaciotemporal estaban envueltos en misterio, ligados a los primordiales y cargados de una historia tan antigua como las estrellas mismas. Aunque no ofrecía un aumento directo de fuerza, sus efectos eran aterradores, incluso para los más allá de grado. En los anales de la historia, más de 5 más allá de grado habían sido completamente sometidos por él, con sus poderes anulados en su agarre. Ahora, sin rivales al tanto de su existencia, Ang Xiao estaba listo para reclamarlos sin esfuerzo. Unos días después, la flota llegó al planeta Embar, perforando su atmósfera con un rugido ensordecedor que hizo temblar el aire. La estrella fija se cernía peligrosamente cerca, su intenso calor bañando el planeta en una luz solar implacable, proyectando sombras duras sobre el interminable paisaje desértico. Tormentas de arena perpetuas y opacas barrían la superficie árida como apariciones fantasmales, borrando cualquier rastro de vida y susurrando relatos de desolación con cada ráfaga. Ang Xiao estaba a punto de desplegar naves de detección cuando Aurora cerró los ojos por un momento, con el rostro sereno, pero concentrado, como si estuviera comunicándose con la esencia invisible del planeta. Negó lentamente con la cabeza, su voz suave pero firme. No hay signos vitales en este planeta. Informó,
Sus palabras llevaban un toque de discreta decepción, su naturaleza empática dolía por cualquier alma perdida. ¿Tu rango de detección de signos vitales ahora cubre todo un planeta? Preguntó Hila, con los ojos abiertos en sorpresa genuina, la energía roja en su mirada parpadeando como ascuas agitadas por el viento. Su estoica compostura se resquebrajaba lo suficiente para revelar un destello de admiración. Mientras todos se volvían hacia Aurora, con una mezcla de asombro y curiosidad, ella esbozó una sonrisa tímida, con las mejillas sonrojadas por un orgullo modesto. Yo también he crecido. Dijo, con un tono que mezclaba humildad y confianza tranquila, su evolución como sanadora evidente en el sutil resplandor que la rodeaba. No está mal, no está mal. Respondió Anxiao, con una sonrisa satisfecha, su voz cálida y alentadora, sabiendo que los avances de Aurora significaban mayor seguridad para el equipo. Después de todo, sus habilidades de sanación eran un salvavidas. Especialmente para alguien como él, cuyas reservas de energía de más allá de grado demandaban una restauración inmensa. Cada paso que da nos hace más fuertes. Reflexionó Anxiao para sus adentros, sus pensamientos un torbellino de cálculos estratégicos, apreciando cómo su crecimiento podía inclinar la balanza en batallas futuras. Feidin asintió pensativamente, su calma compostura una presencia reconfortante en medio del grupo. Dado que no hay signos vitales, la civilización que mencionaste podría haberse extinguido, dejando solo ruinas atrás. Observó, sus palabras flotando en el aire como un eco sombrío, su intuición cortando a través del misterio. Anxiao asintió en acuerdo, su mirada fija en el desierto amarillo que giraba abajo, sus granos moviéndose como una entidad viva bajo la furia de la tormenta. Despachó naves de detección de inmediato, con sus motores zumbando mientras escaneaban los secretos subterráneos del planeta. Según los registros de la dinastía, las ruinas de la civilización y el embar espaciotemporal estaban enterrados bajo la arena. Sin coordenadas exactas, la búsqueda tomaría tiempo, pero con dispositivos de detección de grado galáctico a su disposición, descubrir la verdad era inevitable. Como era de esperar, antes de que Angia pudiera terminar de observar una partida intensa de Wynecard entre Adavi y otro guardia de Blackstar, donde los gritos competitivos de Adavi llenaban la habitación de energía, llegó un mensaje de las naves de detección. Los informes confirmaron el descubrimiento de vastas ruinas similares a ciudades ocultas bajo el desierto, aunque no se detectaron fuentes de energía especiales. ¿Ninguna señal de energía anormal? El ámbar espaciotemporal debe estar aquí, pero quizás se haya agotado después de siglos de abandono. Reflexionó Anxiao, su mente acelerada con posibilidades mientras examinaba las ruinas marcadas en el mapa del planeta, negando con la cabeza en un suspiro resignado. Parece que tendré que buscarlas todas. TSK, ¿por qué la dinastía no documentó los detalles exactos del descubrimiento? Ahora, me espera una cacería exhaustiva. Anxiao ordenó a la flota que mantuviera posición fuera de la atmósfera. Mirando hacia abajo al suelo, agitó la mano con precisión comandando, liberando un torrente de fuerza mecánica que onduló por el aire como ondas visibles de choque. Una puerta de luz colosal se materializó detrás de él, con sus bordes crujiendo de energía, revelando un ejército de soldados mecánicos dentro. Esta era su base dimensional secundaria siempre presente. Incontables soldados mecánicos salieron en tropel, liderados por Psionic Prime y miles de vidas mecánicas, sus formas brillando bajo la luz solar mientras se formaban con precisión mecánica. Después de liberar millones de unidades, Anxiao selló la puerta, y el ejército mecánico formó una formación disciplinada, cubriendo el cielo como una tormenta de acero. Ustedes busquen en las ruinas, reporten cualquier descubrimiento especial a mí y estén atentos a esto. Instruyó Anxiao, transmitiendo la apariencia del embar espaciotemporal a través de la red cuántica por medio de Philip, su voz resonando con autoridad.
El ejército se dispersó en un instante, enterrándose en el desierto para explorar las ruinas. No mucho después, Psionic Prime informó con noticias prometedoras, acompañadas de imágenes vívidas. Angiao las revisó rápidamente. Un salón masivo con paredes adornadas de dibujos intrincados, y en su centro, un disco negro gigante grabado con patrones como circuitos, insinuando una fusión de magia y tecnología. Alrededor, había cristales esféricos translúcidos, cada uno de unos 1.5 metros de altura, que encerraban criaturas congeladas en el tiempo, sus cuerpos preservados sin decadencia, pero con expresiones atrapadas en una quietud eterna, como si estuvieran cristalizadas en un momento de miedo. Este fenómeno es sin duda el efecto del embar espaciotemporal. Anxiao se dio cuenta, un torrente de emoción recorriéndolo. En su vida anterior, estas criaturas encerradas en ámbar no habían estado presentes. Probablemente tomadas por Ravenlaude, pero su descubrimiento ahora significaba que estaba en el camino correcto. Anxiao convocó a la flota hacia abajo, con sus haces de tracción cortando la arena como garras etéreas, exponiendo las ruinas. El grupo descendió rápidamente, aterrizando entre las estructuras antiguas y siguiendo la señal de Psionic Prime hacia el corazón del sitio. En el camino, observaron los restos de la ciudad, sus patrones erosionados a un eco de un sentido de belleza artística. Como si la civilización hubiera vertido su alma en cada tallado. Deben haber sido una civilización bastante hermosa, Comentó Feidin, su voz llena de una maravilla empática, trazando un dedo sobre un mural desvanecido que mostraba escenas armoniosas de la vida cotidiana. Quizá. Coincidió Angiao, con un tono mesurado, mientras avanzaban hacia el núcleo de las ruinas, una fortaleza enorme que se asemejaba a un refugio seguro colosal, construida con capas de materiales resistentes que habían resistido el paso del tiempo. Dentro, el equipo de Psionic Prime los esperaba. El grupo entró en el salón, donde al menos 20.000 esferas de ámbar se erguían como guardianes silenciosos. ¿Qué son estas? Parece ámbar. Se preguntó a Davi en voz alta, extendiendo la mano para tocar una con curiosidad, sus dedos encontrando una superficie inquebrantable que se sentía anormalmente fría e inmóvil, como si el mismo tejido de la realidad lo resistiera. Angiao se acercó a una esfera, examinando la criatura dentro, un ser peludo y similar a un perezoso, de unos metros de altura, con ojos grandes congelados en una expresión de ansiedad perpetua, como un susurro de una era perdida. Volviéndose hacia Hila, Anxiao le hizo un gesto sutil con la cabeza. Intenta atacarla. Sugirió con la voz firme. Sin dudarlo, Hila liberó una ola de energía de sus ojos, el aire crujiendo de poder al chocar con el ámbar. La esfera fue empujada hacia atrás, pero permaneció completamente intacta, la energía disipándose inofensivamente sobre su superficie lisa. Frunció el ceño Hila, con las cejas arrugadas en frustración, la energía en sus ojos intensificándose mientras preparaba un asalto más fuerte. Anxiao intervino rápidamente colocando su mano en su brazo. Basta, no tienes que intentarlo de nuevo, o vas a demoler toda esta habitación. Advirtió, su voz firme pero no carente de amabilidad. Hila cedió, su energía se disipaba. Esta cosa es inmune a mis ataques. Incluso mi asalto espiritual no pudo penetrarla. Observó ella, con un tono mezclado de intriga y fastidio. No solo eso. Agregó Anxiao, presionando su palma contra otra esfera y canalizando fuerza mecánica. El rayo danzaba inútilmente en la superficie, sin dejar marca alguna. Más precisamente, esta cosa es inmune a todo tipo de energía. No puede ser destruida ni dañada. Explicó, levantando una esfera para probar su peso, que era ligero, casi engañosamente, antes de volver a colocarla. Ni los más allá del grado A, ni siquiera las armas de obliteración planetaria más devastadoras de las civilizaciones universales, podrían arañarla. El grupo lo miró en shock, mientras murmullos de incredulidad
se propagaban entre ellos. ¿Cómo puede existir un material tan poderoso en el mundo? Exclamó Hadavi con la voz teñida de asombro y escepticismo. Incluso los más allá del grado A no pueden destruirlo. Imposible. Agregó Hila, su mente acelerada con las implicaciones. Podría ser. Continuó ella, con un destello de insight cruzando su rostro. ¿Es esto otra maravilla espacial? Anxiao se acarició la barbilla pensativamente, fingiendo contemplación. Posiblemente. Se siente como el cubo de evolución, algo creado por manos humanas, pero más allá de nuestra comprensión completa. Reflexionó, sabiendo perfectamente su naturaleza a partir de sus recuerdos. El émbar espaciotemporal, como recordaba, manipulaba el tiempo y el espacio en un área localizada, aislando objetos dentro de él de la realidad, como si los atrapara en otra dimensión carente del paso del tiempo. Los encerrados vivían en un estado de animación suspendida, con sus cuerpos sin cambios, aunque sus mentes permanecían activas, al menos al principio. Las víctimas podían percibir el mundo exterior, sentir el flujo del tiempo, pero estaban impotentes, en una prisión torturante que ni siquiera los más allá del grado A podían escapar fácilmente. El proceso de activación era largo, lo que lo convertía en una espada de doble filo, pero en manos enemigas. Representaba una amenaza grave. Si logro conseguir esto, elimino una debilidad potencial. Pensó Anxiao, su mente estratégica ya trazando las ventajas. Su atención se desplazó hacia el disco negro de 10 metros de ancho en el centro de la habitación, cuyos patrones sugerían un conducto de energía. Parece que esta cosa necesita energía para activarse. ¿Notó? Haciendo un gesto a Psionic Prime, la entidad mecánica se transformó en guardias flotantes y dirigió haces hacia el disco. El disco vibró hasta la vida, sus patrones iluminándose con un brillo suave, mientras el polvo caía como recuerdos olvidados. De repente, se activó completamente, revelando una pantalla que reproducía un video de las criaturas de la antigua civilización. Aunque su lenguaje no estaba traducido, las imágenes hablaban por sí solas. Desde comienzos primitivos hasta maravillas tecnológicas, con aviones y autos flotantes, y finalmente, un desastre catastrófico causado por la inestabilidad de la estrella fija que arrasó su mundo. En un intento desesperado por sobrevivir, usaron su reliquia sagrada, el émbar espaciotemporal, para encerrar a su gente y preservar su conocimiento en bases de datos distribuidas por las ruinas. La grabación detallaba su agotamiento de energía para activarlo múltiples veces, con ámbares esparcidos por todas partes. Mientras los equipos en otras ruinas reportaban hallazgos similares, el video concluyó mencionando la ubicación del émbar espaciotemporal en una ciudad principal, aunque su ruina exacta era incierta. Haré que Philip copie su base de datos primero. Una vez descifrada, podré localizarlo. Decidió Anxiao, a punto de actuar cuando una notificación apareció en su interfaz. Has desencadenado la misión oculta. Huellas de la existencia. Introducción de la misión. Debido a la actividad anormal de la estrella fija, un desastre apocalíptico engulló a la civilización Yasre. Antes de su fin, los yasreanos seleccionaron dos caminos simultáneamente. Buscaron preservar una parte de su raza con su reliquia sagrada, con la esperanza de sobrevivir y reconstruir, o, si nadie llegaba, convertirse en especímenes eternos, salvaguardando su legado en el vasto universo. Tú eres el visitante que esperaron durante eones, pero lamentablemente, el tiempo ha sellado su destino. Requisitos de la misión. Usa la reliquia sagrada de la civilización Yasre para liberar a todos los yasreanos de sus efectos. Recompensas. 1.500.000 expediente. 1 punto legendario. 1 recompensa aleatoria. 780 puntos de exploración y 1 fragmento de habilidad. Explorador audaz. Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 837. El último testigo. Las antiguas ruinas de la civilización Yasre yacían envueltas en un opresivo silencio,
donde los débiles ecos fantasmales de voces olvidadas parecían susurrar secretos desde las profundidades del tiempo, atrayendo a los exploradores al corazón de una tragedia olvidada. Esta misión oculta es inesperada. Pensó An Xiao para sí mismo, su mente acelerada mientras miraba la interfaz que brillaba suavemente en la tenue luz de las ruinas. Un destello de sorpresa cruzó su rostro al ver la recompensa de la misión. Un segundo fragmento de habilidad a explorador audaz. La emoción lo recorrió como una corriente eléctrica, encendiendo una chispa de excitación en su habitualmente sereno porte. An Xiao se volvió inmediatamente hacia Feidin, quien estaba absorto en la grabación holográfica parpadeante de la civilización Yasre. Sin pensarlo dos veces, An Xiao agarró los hombros de Feidin con firmeza y lo sacudió con entusiasmo desatado, sus dedos presionando lo suficiente para transmitir su urgencia. ¿Qué estás haciendo? Balbuceó Feidin, con los ojos muy abiertos en confusión, mientras miraba la expresión eufórica de An Xiao. Su voz transmitía una mezcla de perplejidad y leve irritación, sus elegantes facciones torciéndose en un ceño confundido bajo el brillo artificial del holograma. Eres increíble, exclamó An Xiao, su voz burbujeando de éxtasis. En ese momento, para An Xiao, Feidin parecía irradiar una aura casi divina, como si una luz santa emanara de su ser, proyectando un brillo cálido y etéreo que destacaba el encanto effortless y la suerte uncanny de su amigo. Encanto desbordante, suerte excepcional, un compañero mental que se siente como una esposa, e incluso la diosa de la suerte como su amante. Feidan es verdaderamente el ganador absoluto en la vida dentro del ejército Estrella Negra. Reflexionó An Xiao internamente, con un toque de envidia mezclado con su admiración. Aunque Nero tiene brillo de suerte avanzado, simplemente no tiene ese magnetismo guapo. Es casi injusto. An Xiao palmeó el hombro de Feidin con fuerza, su mano permaneciendo allí con una sensación de genuina satisfacción, sus ojos arrugándose en las comisuras con una amplia y triunfante sonrisa. Sigue siendo el más confiable. El rostro de Feidin era un lienzo de confusión, con las cejas fruncidas y los labios entreabiertos como si fuera a formular más preguntas, pero se contuvo, rodeado por las miradas curiosas del grupo. Mientras todos volvían sus miradas hacia él, con expresiones de perplejidad grabadas en la luz sombría de las ruinas, An Xiao tomó una profunda respiración para calmarse. Se aclaró la garganta, el sonido resonando faintly en la vasta y polvorienta cámara, y explicó con un tono calmado, pero animado. Esta civilización usó su reliquia sagrada para crear este ámbar especial. Nadie más ha pisado este planeta desde que llegamos, lo que significa que esta reliquia es nuestra ahora. Apuesto a que resultará ser otro tesoro universal. Las palabras de An Xiao fluían con una autoridad natural, su voz firme e infundida de emoción, lo que encajaba perfectamente con su papel como el astuto y siempre calculador líder del ejército Blackstar. Los demás, con sus rostros iluminados por la proyección holográfica, asintieron lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de intriga y confianza. No tenían ni idea de las intenciones precisas de An Xiao para venir aquí, y en las ruinas tenuemente iluminadas, con el aire espeso y polvoriento por siglos de abandono, no sospechaban nada raro. An Xiao dirigió a sus unidades mecánicas a explorar el área, con sus extremidades metálicas repiqueteando contra los pisos de piedra mientras localizaban la base de datos. Philip, su asistente digital, copió rápidamente todos los datos, su voz sintética emitiendo pitidos metódicos mientras descifraba el intrincado idioma de la civilización Yasre. El proceso se desarrolló como una sinfonía de tecnología, con suaves zumbidos y pitidos llenando el aire. Una vez actualizados los paquetes de idiomas en sus traductores, el grupo regresó al disco negro y volvió a ver la grabación. Esta vez, las palabras cobraron vida en un idioma que podían entender, con las figuras holográficas parpadeando con una claridad casi real. Soy el líder de los yarreanos.
Visitantes afortunados, cuando vean esta grabación, es posible que ya hayamos desaparecido. No importa quiénes sean, les ruego que la vean hasta el final. La voz digitalizada del líder resonó en la cámara, con un eco inquietante que tocaba las fibras del corazón, su forma etérea gesticulando con una gracia solemne que transmitía desesperación y esperanza. La interfaz de la misión ya había esbozado la situación básica, así que Ang Xiao se centró en completar los detalles a medida que se desarrollaban. La grabación detallaba la difícil situación de la civilización Yasre, tal como lo habían anticipado. Al final, el líder yasreano imploraba a cualquier espectador que emprendiera dos tareas: primero, revertir los efectos del émbar espacial. Compartiendo su conocimiento limitados sobre este enigmático objeto extraterrestre que había confundido incluso a sus mentes avanzadas. Segundo, preservar los registros de su civilización, si la extinción ya los había reclamado, asegurando que los ecos de su existencia perduraran en el universo. El grupo, endurecido por años de recorrer el cosmos, había presenciado el auge y la caída de innumerables civilizaciones. El universo era un ciclo implacable. Nuevas especies nacían mientras otras se desvanecían en el olvido cada segundo fugaz. Sin embargo, en el tenue resplandor de las ruinas, con el aire frío y rancio rozando su piel, sentían un respeto silencioso por ese milagro de la vida. Cada civilización, por breve que fuera, merecía ser reconocida, y estaban compelidos a honrar esos últimos deseos cuando era posible. Pero antes de cumplir eso, Ang Xiao tenía su propia agenda que atender. Armado con la traducción, localizó la posición del émbar espacial y ordenó a sus máquinas que recolectaran cada pieza de ámbar de las ruinas circundantes. Con sus brazos mecánicos moviéndose con precisión eficiente mientras reunían los artefactos en el lugar designado. No mucho después, llegaron a las ruinas que albergaban el émbar espacial. El grupo navegó por corredores de ruidos adornados con intrincadas tallas, con el aire volviéndose más pesado por el peso de la historia. Ang Xiao lideró el camino hacia una habitación vacía en el corazón del santuario central, donde un mural masivo dominaba la pared. Con 8 metros de altura y 30 de ancho, el mural retrataba la historia épica de los yasreanos, sus colores desvanecidos pero aún vibrantes con relatos de triunfos y tragedias. Un panel mostraba una piedra negra similar a un meteoro cayendo de nubes tormentosas, con figuras diminutas mirando hacia arriba con asombro. Ang Xiao se elevó graciosamente en el aire, su capa ondeando ligeramente en la brisa rancia, y extendió la mano hacia el dibujo. Al presionar la palma contra la superficie fría y áspera, una ráfaga de energía erupcionó, barriendo capas de polvo acumulado en una nube giratoria. ¡Fu! El polvo se disipó como una niebla que se levanta, revelando los secretos ocultos debajo. Ang Xiao presionó con fuerza deliberada, y con un crujido agudo, el dibujo del meteoro se partió, con piedras cayendo al suelo en una cascada de ecos. Cao extrajo un cristal blanco tenue de la cavidad, su forma reflejando el meteoro en la pintura, brillando débilmente en su mano. Los ojos de Ang Xiao brillaron con triunfo, ya que la apariencia ordinaria del cristal ocultaba su inmenso poder, mientras lo sostenía bajo la luz, sintiendo el peso fresco de la historia en su palma. Has recibido ámbar espacial. Ámbar espacial. Un objeto maravilla espacial de origen desconocido. Puede congelar el espacio-tiempo y formar una capa sólida con apariencia de ámbar alrededor de todo tipo de cosas. El costo de energía depende del tamaño del ámbar formado. Valor de energía actual: 0. Lo tengo. Dijo Ang Xiao, su voz cargada de entusiasmo, con una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro mientras descendía de nuevo al suelo. Los demás se agruparon a su alrededor, sus ojos abiertos por la curiosidad, con la luz ambiental proyectando sombras largas que danzaban sobre sus facciones.
¿Este es el relicario sagrado que puede crear ámbar capaz de bloquear todo tipo de ataques? Preguntó Hila, con un tono mesurado y curioso, sus ojos rojos penetrantes entrecerrándose mientras examinaba el cristal con una mezcla de escepticismo y fascinación. Su forma esbelta se inclinó más cerca, su mirada intensa reflejando el peso de sus habilidades de esper. ¿Por qué no tiene ninguna reacción de energía? Agregó ella, con la voz firme, pero teñida de maravilla, sus dedos contrayéndose ligeramente como si anhelaran probar su poder. Esta cosa necesita cargarse para usarse. Explicó Anxiao con paciencia, sus palabras fluyendo con la confianza de un maestro técnico. Luego, canalizó una oleada poderosa de energía hacia el émbar espacial, su cuerpo radiando una fuerza invisible. ¡Boom! Una inmensa onda de impacto explotó desde la forma de Anxiao, barriendo la habitación como un tornado turbulento, levantando polvo y haciendo que el aire vibrara con poder crudo. Era el despliegue completo de su aura, un testimonio de su crecimiento en los últimos 4 meses. En ese tiempo, Anxiao había completado el régimen de cultivo del horno estelar de Eber, invirtiendo una asombrosa cantidad de 3.9 millones de expi para aumentar su energía máxima en más de 17. Una transformación que lo hacía sentir revitalizado e imparable. La fuerza mecánica fluyó sin esfuerzo hacia el émbar espacial, cuya superficie tenue se iluminó gradualmente como una estrella despertando. El émbar espacial absorbía energía con voracidad, como un vacío insaciable, y su valor subió de manera constante. Al notar el drenaje, Anxiao dejó de extraer de sus propias reservas y en su lugar conectó varios reactores psiónicos como baterías improvisadas. Los reactores se activaron con un zumbido, su brillo constante llenando la habitación, asegurando una alimentación continua sin riesgo de sobrecarga, ya que el potencial del ámbar parecía ilimitado. Una vez cargado, el ámbar espacial emitió una firma de energía palpable. Sosteniéndolo con firmeza, Anxiao podía sentir el poder pulsante dentro, y el método de uso era tan intuitivo como guiar el flujo de un río. El enfoque de los yazreanos era tosco y ofrecía poco insight, pero Anxiao se basó en recuerdos de sus usuarios anteriores en su vida pasada. Se imaginó creando un dispositivo ajustado a la frecuencia del ámbar, permitiendo un control mental a través de la conexión nerviosa para una precisión exacta, aunque eso tendría que esperar. Por ahora, su prioridad era la misión oculta. El grupo salió del santuario central y entró en una vasta extensión donde se acumulaban los ámbares que contenían a los yazreanos. La vista era impresionante, con filas y filas que se extendían hacia la distancia como un ejército congelado, sus superficies translúcidas brillando bajo las luces artificiales. Anxiao se acercó a uno y cortó hábilmente su superficie con el ámbar espacial, el cristal atravesándolo con facilidad, sin verse afectado por el espacio-tiempo congelado. ¡Opa! El ámbar se hizo pedazos como una burbuja frágil, disipándose en el aire en un destello de partículas. El yazreano dentro se desplomó en el suelo, sin vida. Aurora se apresuró hacia adelante, con sus manos gentiles sosteniendo la figura caída, sus ojos iluminándose con esperanza. Hay signos vitales. Sigue vivo. Dijo ella con alegría, su voz temblando de empatía, su aura curativa parpadeando sutilmente mientras se arrodillaba junto al cuerpo. Hila, siempre realista, negó con la cabeza con solemnidad, su expresión grave. Su alma ha muerto. Aunque su cuerpo todavía vive, no es más que una cáscara vacía. Sus palabras transmitían una tristeza tranquila, su capacidad para percibir almas revelando la trágica verdad en la tenue luz. Anxiao escaneó el cuerpo con sus sensores avanzados, confirmando que el émbar espacial lo había preservado en estasis. El cerebro no mostraba deterioro, pero tampoco actividad, lo que lo llevó a especular que la energía del alma podría mantener las funciones mentales,
agotándose con el tiempo. Los individuos más fuertes podrían resistir más, pero al final, el tiempo lo reclamaba todo. El ámbar espacial proviene de la habilidad de Esper de un primordial, congelación espacial, un poder prohibido de la lista de alto riesgo extremo. No es de extrañar que se comporte así. Reflexionó Anxiao, recordando la antigua leyenda de cómo este cristal se convirtió en un relicario mutado del cuerpo de un héroe caído, vagando por el universo hasta convertirse en una maravilla espacial. Procedió a liberar a todos los yazreanos, cada ruptura resonando como un adiós final. Después de revisiones exhaustivas, no quedaba ni un alma. Feidin suspiró profundamente, su voz cargada de pesar. Suspiro, ya se han ido todos. Anxiao había albergado una leve esperanza de encontrar a un superviviente, un héroe que desafiara las probabilidades, pero ante el inexorable paso del tiempo, incluso eso era inútil. El grupo cayó en un silencio melancólico. El aire espeso con un duelo no expresado, sus rostros marcados por la quieta tristeza de presenciar el fin de otra civilización. Has liberado a todos los yazreanos de los efectos del ámbar espacial. Vestigios de existencia, completada. Has recibido 1.500 millones de expediente y 780 puntos de exploración. Has recibido 1 recompensa aleatoria. Has recibido 1 punto legendario. Punto legendario del planeta. Yazreanos, el último testigo. Presenciaste el último momento de los yazreanos con tus propios ojos. El último signo de vida de una civilización se extinguió ante ti. Tal vez al final, todo se desvanece con el tiempo, pero al menos existieron. Anxiao exhaló lentamente, el peso del momento asentándose sobre él. Philip, mueve estos cuerpos a la nave. Incinéralos y libera sus cenizas en el universo. Instruyó, su voz firme pero respetuosa, resonando en la vasta cámara. Feidin miró de reojo, con los ojos pensativos. ¿No vas a preservar especímenes usando el ámbar espaciotemporal? Sus almas se han disipado junto con su civilización. Sus cuerpos deben ser liberados. Respondió Anxiao, con un tono suave pero resuelto. Ya había analizado los cuerpos a fondo, no quedaba nada extraordinario. Además, planeaba mantener el ámbar espaciotemporal como un as en la manga oculto, evitando cualquier rastro que pudiera traer atención no deseada. Recordando su afiliación con el Consejo de Investigación Espaciotemporal, que archivaba civilizaciones desaparecidas, sabía que compartir los datos era el tributo más adecuado. Maestro, ¿quieres que suba los datos de la civilización Yazre al banco de datos del Consejo de Investigación Espaciotemporal? Preguntó Philip con su tono digital preciso. Sube los datos. Afirmó Anxiao con un asentimiento, ocultando por ahora los detalles sobre el ámbar espaciotemporal. Con la reliquia asegurada, regresaron a la flota, las naves elevándose hacia el vacío salpicado de estrellas. Dentro de las embarcaciones, los cuerpos de los yazreanos se incineraron uno por uno, y sus cenizas se liberaron al cosmos, dejando un rastro como la cola solemne de un cometa. Mientras la flota activaba el hiperpropulsor, las estrellas se difuminaban en rayas de luz. Anxiao rechazó la solicitud de sparring de Adavi y se aisló en la sala de modificación de maquinaria. Rodeado del reconfortante zumbido de herramientas y circuitos, comenzó a construir un dispositivo portátil para el ámbar espaciotemporal. Observando cómo los dispositivos se integraban con el cristal, Anxiao reflexionó en voz alta. Esta es la segunda tesoro universal que he obtenido, una nueva carta ganadora. El cubo de evolución evoluciona genes, y el ámbar espaciotemporal congela el espacio-tiempo. Su voz se apagó cuando una idea lo golpeó como un rayo. Si envuelvo el cubo de evolución en ámbar, podría bloquear su transmisión de energía y ocultarlo de Psyker. Tiene sentido, no lo uso todo el tiempo, y puedo liberarlo cuando sea necesario. Pero no estoy seguro de si eso detendría a la Iglesia Arcana. Dejó de lado el pensamiento para probarlo más tarde, concentrándose en el dispositivo, que solo le tomaría minutos ensamblar. Volviéndose a su interfaz, Anxiao examinó su lista de habilidades. Con los 2 fragmentos de explorador o DASE combinados, la habilidad estaba ahora activa,
otorgándole insights durante exploraciones o estudios, aunque con un tiempo de reutilización de 7 días y una penalización de suerte de 14 días. Jeje, ¿una desventaja de suerte? Como si eso me afectara. Pensó Anjiao con una sonrisa, aunque rápidamente se reprendió a sí mismo. Espera, esto no es algo de lo que enorgullecerse. Decidiendo probarla con el Lembar espaciotemporal, activó la habilidad, curioso por verificar su precisión contra su conocimiento existente. Capítulo 838. Herencia de un primigenio y la prueba. El aire tembló con un estruendo ensordecedor, arrastrando a Anxiao a un vórtice de realidad fracturada, donde los límites del tiempo y el espacio parecían distorsionarse y disolverse a su alrededor. Anxiao activó la habilidad Explorador Audaz en el Rembar espaciotemporal, y todo lo que tenía ante sus ojos se rompió de repente en pedazos. Su visión se volvió borrosa y distorsionada, como si el mismo tejido del universo se estuviera rasgando, lanzándolo fuera del sistema estelar y hacia la vasta y eterna extensión del campo estelar. Se sentía como si estuviera navegando por un río turbulento del tiempo en una antigua embarcación de ámbar, con las corrientes azotando a su paso en un caos vertiginoso, revelando imágenes fugaces del distante pasado que parpadeaban como hologramas espectrales en el vacío. Al momento siguiente, su visión regresó con una fuerza impactante, como si estuviera cayendo desde las alturas del cosmos. Los pedazos rotos se reformaron en una imagen coherente. Ante él era una persona, de pie alta y desafiante en medio de una escena de devastación total. Una secuencia similar a un video comenzó a reproducirse con detalles vívidos, sumergiendo a Anjiao como si realmente estuviera allí, sintiendo la intensidad cruda del momento. Esta persona estaba en un planeta arrasado por la guerra, su superficie marcada con cráteres profundos y ruinas humeantes bajo un cielo ahogado en ceniza y humo. A su lado, hordas de enemigos implacables se abalanzaban como una ola de bestias metálicas y figuras sombrías, sus armas brillando con intención letal. Arriba, flotas masivas flotaban como nubes de tormenta ominosas, bloqueando las estrellas y proyectando una sombra opresiva sobre el campo de batalla, con sus motores retumbando en un rugido bajo y atronador que vibraba en el aire. Con cada movimiento fluido y poderoso que hacía la persona, una inmensa onda de impacto de energía erupcionaba de su cuerpo, propagándose como ondas de choque de una supernova. La energía congelaba el espacio, tiempo mismo, deteniendo innumerables naves espaciales y supers en medio del movimiento, convirtiéndolos en estatuas congeladas suspendidas en un brillo ámbar eterno. Anxiao casi podía sentir el frío de ese vacío congelado, la forma en que silenciaba el caos y lo bloqueaba todo con un agarre inquebrantable. Así que este es el primigenio que se convirtió en el ámbar espaciotemporal. Estas imágenes son ecos de su pasado, vívidas e incontaminadas. Se dio cuenta Anxiao, su mente acelerada mientras unía los fragmentos de historia que se desplegaban ante él. Sabía instintivamente que la persona en la imagen era la entidad antigua, y estas visiones no eran meras ilusiones, sino vislumbres tangibles de los orígenes del ámbar espaciotemporal. Muy pronto, la escena cambió para mostrar a este primigenio enfrentando a un oponente formidable, su choque un torbellino de destrucción que sacudía el núcleo del planeta. La imagen avanzó rápidamente a través de los detalles brutales de la batalla, saltando la carnicería y la furia para llegar al sombrío aftermath. Su conciencia estaba gravemente dañada, su alma fracturándose como cristal roto, dejándolo al borde de la aniquilación. La sangre brotaba de heridas invisibles, su cuerpo temblaba de agotamiento, los ojos se apagaban con el peso de la derrota inminente. Otro más allá de grado E. Un amigo leal vestido con armadura golpeada y resplandeciente que zumbaba con energía residual, llegó justo a tiempo. Su presencia una baliza de determinación feroz
mientras custodiaba la retirada a través del campo de batalla lleno de debris. En ese momento desesperado, el primigenio, con la mente ya desvaneciéndose en una niebla borrosa, extendió repentinamente una mano debilitada y agarró el hombro blindado de su amigo, su voz ronca y llena de emoción cruda. Ya estoy acabado. No dejes que mi cuerpo caiga en manos de los enemigos. Sus palabras llevaban el peso de una vida de batallas, teñidas de una mezcla de resignación y orgullo inquebrantable. Los ojos clavados en los de su compañero con una súplica que hablaba de una confianza forjada en las llamas de la guerra. De acuerdo. Respondió el amigo simplemente, su expresión oculta detrás del visor inescrutable de su armadura, pero su voz firme y resuelta, revelando un pozo profundo de lealtad y tristeza. Sin dudarlo, colocó una mano firme sobre el cuerpo del primigenio, activando su habilidad con una oleada de poder que iluminó el aire a su alrededor. Sex, un crujido cristalino suave como hielo formándose en las profundidades del espacio. Su forma se cristalizó a una velocidad visible, el proceso mesmerizante y escalofriante, mientras la carne y la energía se endurecían en un cristal resplandeciente del tamaño de una palma que pulsaba con una luz sobrenatural. El amigo, con el rostro marcado por el dolor bajo la armadura, lanzó suavemente el cristal al vasto espacio cósmico, donde flotó como una estrella solitaria contra la negrura infinita. En ese punto, las imágenes se detuvieron abruptamente, y An Xiao volvió en sí, la visión desvaneciéndose como un sueño que se disuelve al amanecer. Parpadeó, con el corazón latiendo con fuerza por la intensidad de la experiencia, la habitación a su alrededor, las confines tenuemente iluminadas de su laboratorio avanzado en la nave espacial, llena de maquinaria zumbante y pantallas holográficas brillantes, se sentía extrañamente ordinaria en comparación. Aunque lo sabía desde hace tiempo, si no lo hubiera sabido, esto habría revelado el origen del embar espaciotemporal. Eso es una pieza de información bastante importante. El efecto de la habilidad es bastante bueno. Reflexionó An Xiao, con las cejas fruncidas en una satisfacción pensativa, una chispa de emoción encendiéndose en sus ojos agudos y calculadores mientras se recostaba en su silla de mando, el metal frío presionando contra su espalda. Asintió lentamente, su mente ya acelerada con posibilidades. Este efecto era perfecto para descubrir factores ocultos, y podía usarse múltiples veces en el mismo objetivo. Cada activación revelando potencialmente capas diferentes de información. Si persistía, había una gran probabilidad de desentrañar todos los secretos de un objeto o asunto desconocido. En cuanto a la disminución del 60% en la suerte que duraría 14 días, An Xiao la desechó con un gesto casual de la mano. Su suerte ya estaba en una base de 1 y no podía bajar más, haciéndola completamente irrelevante. Con los resultados de la prueba confirmando su precisión, An Xiao formuló sus próximos pasos, su voz firme mientras delineaba mentalmente sus planes. Planeaba usar esta habilidad en el conjunto de datos de agujeros de gusano que Scott codiciaba, esperando solo a que se terminara el tiempo de reutilización. Si el primer intento fallaba, lo repetiría hasta lograrlo. Su determinación tan inquebrantable como las estrellas mismas. Has activado la misión encadenada oculta. Herencia de un primigenio. Congelador espaciotemporal. Introducción de la misión. A través de algún medio, has llegado a saber que el ámbar espaciotemporal es el remanente de un más allá de grado A. Él es uno de los primigenios. Congelador espaciotemporal. Has recibido su herencia. Si cumples sus deseos, ganarás un entendimiento más profundo del ámbar espaciotemporal. Requisitos de la ronda 1. Descubre los deseos del congelador espaciotemporal. Recompensa. +1 conexión de alma con el ámbar espaciotemporal. Los ojos de An Xiao se abrieron con sorpresa, el pulso acelerándose mientras una mezcla de curiosidad y perplejidad lo invadía. ¿Por qué demonios es esta misión? Nunca había oído hablar de ella antes. Las palabras resonaron en su mente,
despertando un torbellino de preguntas sobre cómo se había desbloqueado tal misión oculta. ¿Cómo se activó esta misión oculta? Ah, ya lo entiendo. Anxia lo dedujo rápidamente, su sorpresa dando paso a una sonrisa conocedora que arrugó las esquinas de sus ojos. Aunque había conocido el origen del émbar espaciotemporal desde hace tiempo gracias a su vasto conocimiento, los recuerdos personales no tenían influencia en la interfaz. Solo acciones que descubren activamente información activarían tales prerequisitos. Al emplear Explorador Audaz y presenciar las visiones, había puesto inadvertidamente esta cadena en marcha. En su vida anterior, ningún jugador había adquirido el ámbar espaciotemporal, así que naturalmente, nadie había tropezado con esta misión. Anxia sintió un impulso de orgullo. Era el primero en recorrer este camino, un pionero en un legado olvidado. En cuanto a la conexión del alma, Anxia estaba bien versado en sus mecánicas, un concepto más común entre magos y psíquicos, que representa una afinidad profunda con un objeto. Cuanto mayor es la conexión, más potente se vuelve el ítem en las manos de uno, facilitando el control y amplificando sus efectos. Un ejemplo perfecto es Psyker y el cubo de evolución, después de años de dominio. Psyker había impreso una marca psíquica profunda en él, extrayendo fuerza que potenciaba sus habilidades. En la vida anterior de Anxiao, esta característica apareció en versiones posteriores, ligada a equipo especial. Pero no estaba limitada, la interacción persistente con cualquier objeto podía fomentar tal vínculo. No soy un psíquico ni un mago, así que quién sabe cuándo habría formado una conexión del alma con esta cosa. Esta misión me ha saltado la parte más complicada. Desde cierto ángulo, el ámbar espaciotemporal es básicamente el cuerpo de ese primigenio. El hecho de que completar sus deseos aumente mi conexión del alma podría significar que su esencia me acepta más. Ja, ja, ja. Anxia sonrió ampliamente, su risa resonando suavemente en el laboratorio tranquilo, con una mezcla de diversión y triunfo iluminando su rostro mientras abría la interfaz para revisar los nuevos detalles. Conexión del alma con el ámbar espaciotemporal, 0,5. Motivado por esta recompensa, Anxiao se sumergió más en su investigación. Los primigenios, como la primera oleada de más allá de grado A, eran leyendas envueltas en misterio, con sus historias documentadas en innumerables archivos que las instituciones estudiaban con fervor. El congelador espaciotemporal no era una figura desconocida, la información sobre él estaba fácilmente disponible. Un tesoro de datos esperando ser explorado. Anxiao no estaba preocupado por descubrir sus deseos, la interfaz se basaba en acciones, no en un estudio exhaustivo. Simplemente revisar los datos relevantes probablemente bastaría para desencadenar la siguiente fase. Instruyó a Philip, su confiable asistente de AE, cuya forma holográfica cobró vida con un suave brillo, para que escudriñara las redes galácticas en busca de detalles. Mientras tanto, Anxiao se concentró en construir un dispositivo de control simple, para el ámbar espaciotemporal, moviendo sus manos con precisión experta entre el desorden de herramientas y componentes en su taller. El laboratorio bullía de actividad, con chispas volando de las estaciones de soldadura y pantallas mostrando planos complejos, mientras fabricaba el dispositivo para aprovechar el poder del artefacto. Una vez establecida la conexión del alma, anticipaba no solo cosechar beneficios de este tesoro universal, sino también controlarlo mentalmente. Por ahora, sin embargo, dependía de ayudas mecánicas. Anxiao completó el dispositivo rápidamente, encerrando el ámbar espaciotemporal en un aparato esferical elegante y negro que brillaba bajo las luces intensas del laboratorio. Esta creación podía activar la energía del artefacto, permitiendo comandos mentales e incorporaba funciones como vuelo y escudo para mayor protección. Con un pensamiento concentrado, Anxiao ordenó al ámbar espaciotemporal que flotara
y el dispositivo respondió sin problemas. Clank. Se abrió una pequeña fisura en la esfera y una energía invisible surgió, alterando las propiedades del espacio circundante con un brillo ondulante. El área de influencia se expandió gradualmente, como ondas en un estanque cósmico, hasta que Ang Xiao detuvo la salida, solidificándola en una forma de ámbar relucente. La salida del ámbar espaciotemporal parece fija, y la velocidad para crear ámbar es bastante lenta. A este ritmo, tardaría varios minutos en envolver a una criatura de 2 metros de altura. Además, el área solo se solidifica cuando el flujo de energía se detiene. Ang Xiao observó, acariciándose la barbilla pensativamente, con los ojos entrecerrados mientras analizaba los resultados. Para probar más, convocó a Psionic Prime, la construcción mecánica que se materializó con una ráfaga de energía, su marco metálico imponente y dominante en el espacio confinado. Después de una serie de experimentos, los hallazgos fueron claros. Cuando estaba completamente cubierto, Psionic Prime quedaba inmovilizado, sus señales cortadas, bloqueando toda comunicación y comandos externos de Philip. Ang Xiao intentó una cobertura parcial para interrumpir el control, pero falló. La solidificación requería un borde sin obstrucciones, como soplar burbujas delicadas que estallan con cualquier interferencia. Por lo tanto, para congelar un objetivo, el único método viable es el encierro completo. Ang Xiao reflexionó, su voz un murmullo bajo en el laboratorio resonante, mientras una idea surgía en su mente. La capacidad del ámbar espaciotemporal para bloquear y redirigir energía lo hacía ideal para una armadura externa especializada, aunque su forma esférica fija limitaba las aplicaciones inmediatas. Consideró los desafíos. El ámbar disipaba la energía en lugar de absorberla, lo que requería un uso a gran escala para armadura, algo imposible sin capacidades de remodelado, probablemente desbloqueadas a través de una conexión del alma. Sin desanimarse, Ang Xiao ideó una solución alternativa: fabricar esferas de ámbar mandes e integrarlas con dispositivos nano, morfeadores para una defensa dinámica. Eso podría considerarse un medio especial de defensa, pensó, con su entusiasmo creciendo mientras visualizaba el potencial, sabiendo que en su vida anterior, este tesoro universal había desatado innumerables conflictos debido a su versatilidad. Aunque no estaba diseñado para combate, en las manos adecuadas, su impacto en el campo de batalla superaba incluso al cubo de evolución. Después de pruebas exhaustivas, Ang Xiao usó el dispositivo para sellar el cubo de evolución, el proceso desarrollándose con un clic satisfactorio, mientras el ámbar lo envolvía de forma segura. Al mismo tiempo, en el planeta madre de la raza sagrada de la estrella alumna, la atmósfera estaba cargada de tensión, con los grandiosos salones de la capital planetaria resonando con el peso de la autoridad y el malestar. Black Star. El grito furioso de Seeker rompió el silencio, su voz retumbando como un trueno que reverberaba a través de las cámaras ornamentadas. Fuera de la habitación, 2 guardias se encogieron ante el estallido repentino, sus formas acorazadas poniéndose rígidas, mientras intercambiaban miradas inquietas, el aire cargado con la ira palpable de su líder. Dentro, el rostro de Seeker se contorsionaba con una tormenta de emociones, rabia pura y shock que deformaban sus facciones, con venas hinchadas en su frente mientras paseaba como una bestia enjaulada. A pesar de haber perdido el cubo de evolución antes, se había mantenido compuesto, sostenido por el vínculo psíquico profundo que seguía potenciando su poder. Era como si la esencia del cubo aún perdurara con él. Un compañero fiel en espíritu. Pero ahora, esa conexión había desaparecido sin advertencia, dejando un vacío que carcomía su alma. Para Seeker, se sentía como una traición profunda, como si su compañero leal se hubiera alejado, abrazando a un nuevo maestro. La rabia bullía en sus 5 corazones,
un celos más verde de lo que jamás había conocido consumiéndolo, con los puños apretados, hasta que sus nudillos se volvieron blancos, y la habitación a su alrededor parecía oscurecerse bajo la intensidad de su turbulencia.